En este proyecto web vamos a trabajar el uso de las ventanas modales en nuestros formularios web a través de una librería llamada el Ajax Control Toolkit. El Ajax Control Toolkit nos permite trabajar con librerías y elementos Ajax dentro de nuestro proyecto. Para ello entonces nos dirigimos al IDE Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto en el que le vamos a poner el nombre web, vamos a dar a aceptar. Tenemos entonces acá en el explorador de soluciones nuestro proyecto web creado. Dentro del proyecto web vamos a dar clic derecho, agregar, nueva carpeta, interfaces. Y sobre interfaces vamos a dar clic derecho, agregar un nuevo elemento, formularios web forms. Vamos entonces a cambiar el nombre. Vamos a poner FRM principal y damos entonces en agregar. Tenemos entonces nuestra estructura. Vamos a eliminar la etiqueta de que trae por defecto. Vamos a la parte de diseño y vamos a arrastrar un control web tipo panel. El panel no es más que una estructura, es un contenedor. Si vamos a código, es un contenedor que nos permite almacenar diferentes tipos de controles web dentro de él. Vamos a definirle en el ID, lo podemos cambiar o por código de esta manera, en el que le decimos panel mostrar, que es el que va a tener la descripción. O lo podemos cambiar por pantalla, seleccionar el panel, clic derecho propiedades y tenemos también acá el identificador, lo podemos cambiar de cualquiera de las dos maneras. Dentro del panel vamos entonces a agregar una tabla, vamos a darle insertar tabla, le vamos a decir que vamos a agregar 3 filas con de 2 columnas. Listo. Vamos entonces a la parte de código y vamos a quitar la propiedad class para definir el estilo manualmente. Style igual a ancho del 100%. Tenemos la misma propiedad para cada columna, dependiendo, en este caso sería 50, a la cantidad de columnas que esté utilizando. Nos falta una comilla lo último. Y copiamos y pegamos para las demás columnas que posee nuestra tabla. Borramos entonces la etiqueta o la referencia acá. Nos dice que son espacios. Y borramos la etiqueta style que agregó por defecto en el head, ya que estamos definiendo los estilos a nivel de elemento. De esta manera entonces tenemos una tabla dentro de un elemento panel. Vamos a agregar entonces identificación. Vamos a agregar acá nombres y apellidos. Vamos entonces al código, vamos a agregar otra fila, otro tr, se lo estamos agregando de forma manual. Este tr posee una sola columna y esta columna pues va a ser la agrupación, va a agrupar y combinar un total de 2 columnas. Vamos a la parte de diseño, tenemos entonces nuestra columna y dentro vamos a agregar un botón donde le vamos a cambiar las propiedades, le vamos a decir aceptar y le vamos a cambiar el identificador a btn aceptar. En las columnas entonces restantes vamos a introducir nuestros controles testbox.
De la misma manera entonces un textbox para la identificación, nombres y apellidos, donde vamos a cambiar el identificador de cada uno. Txt identificación, txt nombres y txt apellidos. Listo. Vamos entonces a la etiqueta panel. Vamos a agregar una propiedad de estilo. Buscamos entonces la propiedad. Listo, como no es reconocido la etiqueta, agregamos solamente el style. Le decimos que es igual. Buscamos la propiedad display y tenemos las siguientes opciones. El compact nos permite ver el contenido del texto, el contenido como tal del panel que tenemos y de los elementos que están incluidos en él. Si queremos ocultarlo, agregamos la propiedad none, en la que le estamos diciendo que no va a tener ningún tipo de despliegue. Si vamos a la parte de diseño, vemos que el panel ha quedado oculto. Si queremos ver su contenido, establecemos la propiedad compact. Vamos a la parte de diseño y tenemos nuevamente la visualización de nuestro panel. Vamos entonces a ocultar el panel y vamos a arrastrar en nuestro formulario web un botón. Vamos a dar clic derecho, propiedades, y vamos a poner ingresar información. Vamos entonces a cambiar el identificador btn ingresar. Si vamos a la parte de código, vemos que el botón ha quedado fuera del panel. Vamos a dar un momento compact para ver el contenido. Tenemos entonces el panel y fuera del panel tenemos el botón ingresar información. ¿Correcto? Listo. Vamos entonces a ocultar el panel nuevamente y vamos como tal a importar nuestra referencia, nuestra DLL Ajax Control Toolkit. Voy entonces a referencias, doy clic derecho a agregar referencia, vamos a la parte de examinar. En este caso ya tengo la ruta de acceso aquí creada. Vamos a agregarla desde cero, doy en examinar, voy y busco como tal mi LL donde la he descargado. En este caso la tengo entonces en una carpeta específica, la selecciono y doy a agregar. Selecciono entonces ya una vez importada la referencia y le digo aceptar. Como evidencio que mi referencia haya quedado correctamente agregada, porque debe aparecer como tal junto a las demás referencias propias del framework. Listo, de esta manera ya he agregado como tal la referencia ya acá. Una vez referenciada, debo ir al webconfig y definir el uso de esa DLL. ¿De qué manera realizo entonces ese registro? Registro esa información de la siguiente manera. Vamos entonces a definir en el webconfig, que es el archivo de configuración de mi proyecto web, la etiqueta page. El webconfig maneja una estructura XML. Por cada estructura o etiqueta que yo defina, hay una de apertura, hay una de cierre. Una de apertura o una de cierre. ¿Cómo se indica entonces una apertura de cierre? Tiene el mismo nombre, solamente que va antecedido de un slash. Dentro de
esta etiqueta page vamos a definir el siguiente atributo. Vamos a escribir enable event validation igual, vamos a decir que falso, y vamos a agregar la propiedad validate request igual a falso también. Esto permite la ejecución como tal de los Ajax, donde agregamos también la etiqueta control rendering y le decimos que va a tener compatibilidad con una versión mínima de framework de 4.0. Dentro de la etiqueta de page vamos entonces a definir un tipo de control donde vamos a registrar ya el uso de la DLL. Vamos entonces a agregar un prefijo, un tag prefix, que es como vamos a hacer referencia. Así como en nuestros proyectos web tenemos un prefijo ASP para los controles pertenecientes a ASP.NET, vamos a definir un prefijo como tal que a nosotros nos quede entendible, saber que estamos utilizando un control Ajax. Corregimos acá, es prefix, listo, Ajax, y definimos la etiqueta assembly, la propiedad como tal, assembly. Le decimos qué assembly o qué DLL vamos a utilizar, entonces le decimos que vamos a utilizar la Ajax, decimos exactamente el nombre, control toolkit, todo minúsculo, listo. Y le decimos que pertenece al nombre de espacio. El namespace es como tal todo lo que contiene el Ajax, y definimos exactamente el mismo nombre, Ajax Control Toolkit. Como esta etiqueta cierra aquí mismo, entonces le definimos el slash al final como tal de la línea. De esta manera entonces estamos utilizando ya dentro de nuestro proyecto registrado el control de la DLL o esa referencia a Ajax Control Toolkit. ¿Listo? Procedemos entonces en nuestro formulario web. Vamos al cuadro de herramientas. En caso de que ya hayamos agregado nuestra etiqueta y hayamos agregado los elementos correspondientes a los controles Ajax, en este caso yo ya los tengo agregados, todos estos son elementos Ajax pertenecientes a esa librería. Él como tal tiene acá entonces unas etiquetas pertenecientes, dice estándar, datos, validación, navegación, inicio de sesión, elementos web, extensiones Ajax. Por defecto él trae unas 4 extensiones acá, creo que es hasta el timer. De acá en adelante son controles que no aparecen como tal por defecto. ¿De qué manera yo valido entonces o ingreso esos datos, esos controles dentro de esta etiqueta extensiones Ajax? Doy clic derecho, elegir elementos. Él me despliega entonces todos los componentes propios de .NET Framework. Vamos a dar examinar y seleccionamos la DLL, nuevamente Ajax Control Toolkit. Al dar a aceptar, él carga todos los componentes y controles pertenecientes al Ajax y nos los debe mostrar seleccionados en la pantalla de atrás que tenemos abierta. Esperamos a que cargue.
Tenemos entonces subrayados todos los controles que pertenecen a Ajax. Si vemos el espacio de nombres que hemos definido, por eso definimos en el web config un espacio de nombres Ajax Control Toolkit y el nombre del ensamblado. De acuerdo entonces a esta descripción, al nombre del ensamblado y el espacio de nombres, es que podemos hacer uso de ellos. Eso fue lo que acabamos de definir como tal en nuestro web config. Él nos muestra entonces los controles, todos los que pertenecen a Ajax, nos damos cuenta por el espacio de nombres. Tenemos entonces todos los que pertenecen a Ajax, damos a aceptar. Y una vez que damos a aceptar, nos despliega entonces todos estos controles pertenecientes a Ajax. Buscamos entonces un control que se llama Modal Pop-up Extender. Damos entonces un espacio acá en la parte del código a nuestro formulario y arrastramos ese control. Listo, entonces tenemos la etiqueta Modal Pop-up Extender ya agregado como tal en nuestro formulario. Vamos entonces a configurarla. Vamos entonces a darle un ID, un identificador. Nos está marcando un error porque en el archivo webconfig no está registrado con este prefijo. El prefijo con el que queda por defecto es ASP. Tenemos un poco el tamaño. Tenemos entonces que es ASP. Pero nosotros definimos en el webconfig que no es un control propio de ASP, sino que vamos a trabajar con un prefijo, ¿cuál? Un prefijo Ajax. Entonces ponemos el prefijo Ajax aquí y ya no tenemos el error como tal en el control. Esto es como tal porque no hemos compilado, pero ya el control es reconocido como tal. Definimos entonces el ID. El ID entonces le vamos a poner mpe como prefijo, donde le vamos a poner el mismo nombre del panel, le pusimos mostrar, entonces mpe mostrar. Tenemos entonces otros atributos por agregarle al Modal Pop-up Extender, el cual es el siguiente: el OK Control ID, decimos cuál es el control que se encarga de realizar la activación de la ventana modal. Entonces el control que se encarga de hacer la activación para ejecutar un proceso después de es el botón de aceptar. Lo agregamos acá. Vamos a la parte de diseño, nos dice que no ha reconocido todavía. Vamos a cerrar nuestro formulario. Vamos a dar compilar solución. Vamos a explorar de soluciones y buscamos nuevamente nuestro formulario. Dice que sigue sin ser reconocido. Tenemos el Ajax, el web config. Listo, como le dijimos que estamos trabajando con una versión de framework 4.0, vamos entonces a bajar nuestro framework de acá. Hacemos framework 4.6.1, establecemos entonces acá también 4.6.1. Listo. Cerramos como tal, compilamos. Formulario principal. No lo reconoce. Vamos entonces a bajar el framework de nuestra aplicación. Damos clic derecho sobre el aplicativo web. Vamos a propiedades. Le decimos que la versión del framework va a ser 4. Listo, ya tenemos entonces nuestra versión en framework 4. Si vamos al web config ya nos dice versión del framework 4. Vamos a compilar. Cerramos el formulario. Abrimos nuevamente. Vamos a revisar el prefijo. Ya nos dice que acá está agregado, o sea, ya está reconocido. Vamos a entonces compilar, limpiar solución. Compilar solución otra vez.
Vamos a ejecutarlo para asegurarnos de que no sea error de compilación. Listo, nos dice que no puedo tener acceso a la página principal. Vamos entonces a realizar un cambio en nuestro web config y vamos a incluir la etiqueta page que definimos anteriormente dentro de la etiqueta system.web. Listo, entonces tengo mi etiqueta page dentro de la etiqueta system web. Vamos entonces a compilar. Esperamos que cargue y ya tenemos entonces identificado nuestro control modal pop-up extender. Es importante tener en cuenta que esta etiqueta debe ir contenida dentro de nuestro system web del web config. Ya entonces teniendo identificado acá el control, continuamos entonces con las especificaciones de las propiedades. Tenemos entonces el control que confirma el cierre de la modal, en este caso btn aceptar. ¿Por qué el btn aceptar? Porque una vez, ¿en qué consiste la ventana modal? La ventana modal lo que hace es sobreponer en nuestro formulario web un control en específico. En este caso, el control que vamos a sobreponer en nuestro formulario web va a ser el panel mostrar, que contiene la información de la identificación, nombres y apellidos. Al yo sobreponer el panel en mi formulario web, los controles que estén fuera del panel van a quedar deshabilitados porque están sobrepuestos. Es decir, va a generar la misma función que un modal pop-up hasta que yo no confirme ese control, esa ventana modal. No voy a poder volver a tener interacción con los controles que están en el fondo. Por eso le digo que una vez al darle a aceptar es el que confirma el cierre de la ventana modal. En caso de que no vaya a confirmar el proceso para que después cierre la ventana modal, sino que voy a cancelar el proceso y después de que cancele el proceso cierre la ventana modal, defino entonces la propiedad cancel control ID. Vamos entonces, como solamente tenemos un botón en nuestra ventana modal, que es el que confirma, vamos a agregar otro botón que sea el que cancele la operación. Vamos entonces a darle propiedades y le vamos a poner el botón cerrar. Vamos y le cambiamos el identificador btn a aceptar. Revisamos por qué nos salió el error. btn cerrar. Nos salió el error porque el btn aceptar ya existía. Listo. btn cerrar. Vamos a la parte de código y agregamos ese identificador al cancel control ID. Entonces, una vez abierta la ventana modal, ¿quién la confirma y la cierra? El botón aceptar. En caso de que yo no vaya a ejecutar ningún proceso, sino que simplemente quiera cancelar la operación y cerrar la ventana modal, ¿quién lo va a ejecutar? El botón cerrar. Definimos entonces otra propiedad que se llama Target Control ID. El Target Control ID nos dice quién o qué control activa la ventana modal para que sea sobrepuesta en el formulario web. Entonces le decimos que el botón ingresar, que es el que va a estar visible, es este botón, es el que se encarga de activar la ventana modal para que sea visible. A continuación entonces definimos la propiedad pop-up control ID. Nos dice, bueno, ya tenemos el control que confirma la operación y cierra la modal, un control que cancela la operación y cierra la modal,
el botón que la activa, pero ¿qué vamos a mostrar como ventana modal? Entonces le decimos que vamos a mostrar el panel que hemos definido. Vamos hacia la parte posterior y le decimos el panel mostrar es el control que va a ser mostrado como ventana modal. De esta manera, entonces cerramos acá el web config, vamos a la parte de diseño, clic derecho, establecemos como página principal y vamos a ejecutarlo. Listo, nos dice entonces que necesitamos un script manager en la página. Tenemos la ventana modal, tenemos el Ajax, pero el Ajax no se ejecuta a no ser que esté agregado el control script manager. Lo que hace el script manager, este lo podemos arrastrar acá afuera. El script manager lo que hace es registrar a nivel de ejecución el script, la ejecución de métodos o referencias scripts, y nos permite entonces trabajar con el Ajax. Esto es solamente arrastrarlo, lo define automáticamente en ejecución. Volvemos a ejecutar. Ya tenemos entonces nuestro formulario web. El panel no lo mostramos porque está en estado display none, display compact. Vamos a ponerle display none. Listo, ejecutamos. Listo. De esta manera entonces no vemos el panel. Damos entonces en ingresar información y vemos nuestra ventana modal. Hasta este momento ya abrimos la ventana modal, pero no hemos generado todavía una sensación en cuanto a visualización, en que esté sobrepuesto sobre el formulario web. Si intentamos dar clic en botón de ingresar información, no nos permite solamente en aceptar y cerrar. En el de ingresar información no, porque esta ventana, este panel, está sobrepuesto en el formulario web. ¿Cómo generamos una visualización de que esté sobrepuesto? Vamos entonces a pausarlo y vamos a dar clic derecho sobre nuestro proyecto web. Vamos a darle a agregar, nueva carpeta con el nombre CSS, que es donde vamos a contener todos nuestros estilos, y vamos a agregar sobre la carpeta CSS un nuevo elemento que va a ser el elemento hojas de estilos. Tiene por defecto la extensión .cs. Esta extensión tenemos que tenerla en cuenta, no borrarla. Vamos a definir entonces el nombre style y vamos a dar a agregar. Él trae por defecto una etiqueta body, esa la borramos. Y vamos entonces a definir unos estilos que vamos a aplicar para generar la sensación de que está sobrepuesta a la ventana modal. Definimos entonces punto modal pop-up fondo y lo definimos con llaves. Este estilo lo vamos a aplicar a la ventana modal como tal. Vamos a definir entonces un background, que es el color de fondo. Background color, dos puntos, le vamos a decir que vamos a tener un fondo gris. Vamos a adicionar que va a tener un filtro, que va a tener una opacidad de un 60%. Definimos entonces punto y coma y agregamos la etiqueta opacidad 0.6. O sea, ese 60% equivale a un 0.6. Listo. De esta manera entonces estamos definiendo el estilo que va a tener la ventana modal. Adicional a ello vamos a generar un estilo propio de nuestro panel, el panel que vamos a mostrar como ventana modal. Entonces definimos modal
pop-up, donde definimos lo siguiente. Le decimos que el fondo va a tener un color gris, pero que el color del fondo de mi panel va a ser de color blanco. Le decimos que va a manejar un border width, un borde de 3 píxeles. Vamos entonces a tener un estilo de borde, border style, o sea, definimos el ancho. Vamos a definir un estilo que le decimos que va a ser sólido. El sólido va a hacer referencia a un borde en estilo negrilla, y que el color del borde que definimos de 3 píxeles va a ser de color gris. Adicional a ello, le vemos que va a tener un separado del borde de 3 píxeles. Listo, ya tenemos entonces nuestros estilos. ¿De qué manera importamos nuestros estilos para que se vean afectados nuestros controles en el formulario web? De la siguiente manera. Vamos a la parte de código, hacia la parte del head, aquí estamos en la etiqueta head, donde definimos lo siguiente. Definimos un link, donde le definimos un rel, y le decimos qué tipo de relación vamos a generar ahí, que va a ser hojas de estilo, que hace referencia, que nos da la opción de buscar la ruta. La referencia, vamos y buscamos nuestro archivo CSS, entonces tenemos la carpeta CSS y seleccionamos el archivo, la hoja de estilo como tal. Damos a aceptar y le decimos que es de tipo texto CSS. Recuerden entonces cerrar la etiqueta, así como le estamos diciendo en esta etiqueta meta que el tipo de contenido es texto pero HTML. Aquí le estamos diciendo que la hoja de estilo es tipo texto pero CSS. ¿Listo? Aquí como tal ya acabamos de importar nuestra hoja de estilo. Ahora vamos a aplicarla en nuestros controles. Vamos entonces a la ventana modal y le definimos el atributo background CS class, es decir, el evento o la visualización de fondo que vamos a tener. Cuando damos control de espacios y ya tenemos bien agregada nuestra hoja de estilo, nos va a mostrar las opciones que tenemos: modal pop-up y modal pop-up fondo, que son las que tenemos creadas en nuestra hoja de estilo: modal pop-up fondo y modal pop-up. Damos entonces control de espacio, aquí vamos a definir modal pop-up fondo. Entonces apenas se ejecute la ventana modal, todo el fondo se va a poner gris. Y el panel le definimos también una etiqueta class, CSS class, y le decimos que va a tener el estilo de modal pop-up. Entonces cuando todo el fondo se ponga gris, el panel va a adoptar ¿qué colores? Fondo blanco, un borde de ancho de 3 píxeles, en estado negrilla, color gris, y un separado del borde de 3 píxeles. Vamos a código, esto todavía no nos afecta aquí, vamos a ejecutarlo, compilamos y ejecutamos. Cuando vamos a ingresar información ya tenemos entonces un efecto en el que se sobrepone nuestro formulario. En nuestro formulario web la ventana modal. No hemos hecho ningún cambio en cuanto a código, solamente en cuanto a apariencia. Eso como lo logramos con la hoja de estilo. La hoja de estilo entonces dijimos que apenas se activara pusiera un fondo gris, que ya nos da entonces una visibilidad de que está encima de nuestro formulario web, con un borde gris en estilo negrilla, separado del borde de 3 píxeles, correcto, y de fondo blanco. Aquí tenemos entonces una información. Cuando yo le doy a aceptar, él confirma la operación y cierra la ventana modal. Vuelvo entonces
a mi formulario principal y ya tengo habilitado el botón de ingresar información. En caso de que yo no confirme la operación y cierre la modal, sino que quiera cancelar y cerrar la modal, presiono entonces el botón cerrar y realiza el mismo proceso, uno para confirmar, otro para cancelar, de acuerdo a lo que definimos en nuestra etiqueta de control Ajax Modal Pop-up Extender. Vamos entonces a detener nuestra ejecución y vamos a establecer nuestro panel en modo visible. Listo. Vamos entonces a pulsar, a dar doble clic sobre nuestro botón aceptar. Tenemos entonces el evento clic y vamos entonces acá a validar que nuestra información que estemos ingresando en la ventana modal no esté vacía. ¿Cómo valido esa información? Defino entonces un string.isNull.empty. Él valida entonces que el control que vamos a enviar no sea ni nulo ni esté vacío. Le decimos que control vamos a validar, en este caso txtidentificación.test. Le decimos que en caso de que esté vacío, entonces retorne, no continúe con la operación. Y realizamos entonces el mismo proceso con los nombres y con los apellidos. ¿Listo? De esta manera entonces estoy mostrando la información, estoy validando la información que está ingresando. Vamos entonces a ejecutar, vamos a poner primero un punto de interrupción para validar que al dar clic efectivamente va a ejecutar este código. Vamos al formulario principal, ponemos el estado en compact, lo cambiamos a none, listo, y vamos a ejecutarlo. Vamos entonces a dar clic derecho, perdón, solamente clic en ingresar información. Ahora vamos entonces a ingresar datos y vamos a dar a aceptar. Cuando dimos a aceptar, él solamente cerró la ventana modal, pero no ejecutó el código que esperábamos que ejecutara. ¿A qué se debe esto? A que en las propiedades que definimos sobre el Ajax Modal Pop-up Extender le dijimos que él solamente confirmaba el cierre de la ventana modal. Pero, ¿qué queremos? Que no solamente cierre la modal, sino que ejecute su evento click, el código como tal del botón. ¿De qué manera lo hacemos? Como este es el control que confirma, OK Control ID, definimos el OK Control a manera de onOkScript. Entonces, cuando él presione el botón que confirma y que cierra la modal, va a ejecutar el evento de qué control, del botón aceptar. Vamos entonces a dar ejecutar, ingresar información, agregamos acá nuevamente y damos a aceptar. De igual manera no nos ejecutó, vamos a revisar, botón aceptar, on click btn aceptar. Adicional entonces a la etiqueta que tenemos de onOkScript, debemos definir lo siguiente. Definimos entonces dos guión bajo, la siguiente descripción: do post back, paréntesis, comillas simples, coma, espacio, otra vez comillas simples y cerramos. Listo. De esta manera estamos diciendo que a través de un script que va a ejecutar el postback, es decir, el evento del botón, ¿de qué control? Del botón a aceptar. Listo, entonces ejecutamos nuevamente. Ingresar información, 1, 2, 3, abrir, y damos en el botón de aceptar. Si vemos, ahora en este caso ya le dimos en el botón aceptar y ejecutó, ahora sí, el evento de ese control, donde estamos validando
que la identificación no sea vacía, ni los nombres, ni los apellidos. Ejecuto el proceso y cerro la ventana modal. Ahora estamos entonces haciendo el proceso completo. Ejecuta un proceso de confirmación y cierra la ventana modal. Si damos en ingresar información, tenemos que los campos quedaron llenos. Vamos entonces a configurarlo para que cuando yo le dé en el botón cancelar, que sería el btn cerrar, me limpie los campos. Vamos entonces a detener la ejecución. Vamos a ir al formulario principal y vamos a poner un momento el estado del panel en compact para que sea visible y damos doble clic en el botón cerrar. Aquí ya estamos entonces en el evento del botón cerrar. Le vamos a decir entonces que el textbox txt de identificación es igual a txt nombres.test y que a su vez es igual a txt apellidos y que todos los controles son igual a vacío. ¿Por qué lo pusimos de manera seguida? Entonces él llega ahí al primer control, que sería este, lo asigna en vacío. Al estar en vacío le dice que txt nombres adopta la misma propiedad, es decir, también vacío, y que el textbox identificación adopta la misma propiedad de txt nombres, que sería también vacío. Así entonces nos estamos evitando 3 líneas de código en la que a todas le estamos diciendo .test vacío, a una sola en la que le decimos que todos los controles son iguales a vacío. Vamos a poner un punto de interrupción y vamos a ejecutarlo. Al ejecutarlo y llenar los datos, vamos entonces a evidenciar que ese punto de interrupción no se va a llevar a cabo. Damos cerrar. Él solamente cumplió con cerrar la ventana modal. ¿Por qué no ejecutó el evento click? Porque tenemos entonces que realizar el mismo proceso. Vamos entonces al formulario principal, damos en código y así como definimos una propiedad para el onOkScript, entonces hacemos lo mismo con un onCancelScript. Entonces, en caso de que yo en el botón cancelar, que sería el botón de cerrar, defino entonces esta misma propiedad, ejecute un postback de qué control, del botón cerrar. Ejecuto nuevamente, ingreso la información y doy en el botón cerrar. Al dar en el botón cerrar vemos que se activó el punto de interrupción del evento clic del botón cerrar. Ejecutamos y cuando vamos a ingresar información vemos que los campos están vacíos. De esta manera entonces validamos nuestros campos, limpiamos los controles, definimos por último la propiedad compactNone para que quede oculto definitivamente y tenemos entonces nuestro botón que activa la ventana modal, la etiqueta de ventana modal donde decimos qué control es el que confirma y cierra, la propiedad para que ejecute el evento del botón aceptar, asimismo el botón cancelar, el target control ID que es el botón que activa la ventana modal, pop-up control ID es lo que voy a mostrar como ventana modal, en este caso un panel, y el estilo que le estoy aplicando al background de la ventana modal. En este caso le está llamando al modal pop-up fondo y es el estilo que está aplicando, fondo gris. Si vemos en la parte superior tenemos entonces un panel que contiene una tabla. La tabla contiene entonces 1, 2, 3 filas, 4 con las de los botones, 4 filas con de a 2 columnas, a excepción de la última fila que contiene una sola columna que agrupa 2. Tenemos entonces dentro del panel un botón de aceptar y un botón de cerrar.
De esta manera entonces le digo que el botón aceptar es quien confirma, el botón de cerrar es quien cancela. De esa manera puedo trabajar entonces múltiples ventanas para diferentes acciones en el mismo formulario y no un formulario por cada acción. Que en este caso, si tenemos un CRUD en el que tenemos actualizar, insertar y eliminar, serían entonces independientes dos pantallas que tendrían una para insertar y otra para modificar. Puedo trabajar entonces esas dos opciones como ventanas modales que están contenidas dentro del mismo formulario web, pero están ocultas a vista como tal del usuario, que solamente son activadas de acuerdo entonces a una acción que yo dé.